Bueno chicos, esta es la segunda parte del video del uso de grafías 1, ¿correcto? Y vamos a ver algunas reglas del uso de la S, del uso de la Z y finalmente del uso del grafema X, ¿no? En qué condiciones y bajo qué reglas podemos usar estas grafías, ya que ustedes saben que muchas veces confundimos el uso de la C con el uso de la S y hasta a veces de la Z, porque a pesar de ser grafías diferentes, en algunas ocasiones o situaciones tienen el mismo sonido, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de usarlas, ¿no? Esto es básicamente, digamos, una organización ortográfica, ¿no? Por eso se ponen ciertas reglas. Primero vamos a ver 8 reglas del uso de la S o en qué caso usamos la grafía S. Por ejemplo, se usa S al comienzo de la palabra cuando va seguido de las siguientes consonantes: la B, la F, la G, la L, la M y la K. Por ejemplo, en la palabra, ¿no es cierto?, en la palabra esbozo, en la palabra esfinge y en la palabra esgrima, ¿correcto? También en la palabra eslavo, por ejemplo, que viene de Eslovenia, ¿no? Hay unas excepciones, por ejemplo, de exfoliar, que ya no es con S sino con X, y exquisito, que ya no es con S sino con X, ¿correcto? Ahí está. La segunda regla de la S me dice lo siguiente, que también se usa S en los numerales terminados en ésimo y ésima. Por ejemplo, vigésimo, trigésimo o trigésimo. Pero las excepciones se dan, ¿no es cierto?, en décimo, ¿no?, que es con C, no con S. La regla número 3 del uso de la S me dice lo siguiente, que se usa S en la terminación de los siguientes superlativos, ísimo e ísima. Por ejemplo, fidelísimo, noblísima, ¿no es cierto?, superlativos, ahí está. La regla número 4 del uso de la S me dice lo siguiente, que uso la S en los adjetivos derivados con la terminación oso y osa. Por ejemplo, ocioso. Por ejemplo, ambiciosa. Profesor, ¿hay alguna excepción? No hay ninguna excepción a la vista. La regla número 5 del uso de la S me dice lo siguiente, los vocablos terminados en ción, que dentro de su familia léxica tengan derivados acabados en so, sor, sorio, sibo y sible. Por ejemplo, prisión. Por ejemplo, profesión. Ahí está. ¿Correcto? La regla número 6 me dice lo siguiente. Uso S en los adjetivos terminados en sibo y siba. ¿Correcto? Por ejemplo, pasivo. Por ejemplo, incisiva. Pero hay sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, lascivo, persona entregada a los apetitos o a los deseos de la carne. Nociva, correcto, que es dañina para la salud. Ahí están las excepciones. La regla número 7 me dice lo siguiente, que se usa S en los gentilicios terminados en ense, ¿no? Por ejemplo, de Londres, londinense. De Rimac, rimense. Pero acá hay una excepción. La palabra, si es del País Vasco, es vascuense, ¿no? Pero ahí es con C, no con S. Y finalmente, la octava regla, o digamos, el octavo caso del uso de la S, dice que se usa S en las palabras terminadas en esta y esto. Por ejemplo, apuesta, por ejemplo, encuesta, por ejemplo, funesto y por ejemplo, dispuesto. Ahí está. Ahora, siguiendo esas 8 reglas, muchachos, vamos a realizar algunos ejercicios que nos piden allí. Dice, formando ordinales, practica el uso de la S utilizando las terminaciones de ésimo correspondiente, por ejemplo, 90 nonagésimo. De 20 es vigésimo, ¿no es cierto? De 70 es septuagésimo, ¿no es cierto? De 30 es, ¿qué cosa? Trigésimo, ¿no? De 45 es, ¿qué cosa? Es vigésimo quinto, ¿no es cierto? O mejor dicho, sería cuatrigésimo quinto, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien, y así ustedes van desarrollando, ¿no? Por ejemplo, de 50
40º, por ejemplo, ¿no? Ahí está. A ver, número 2 dice, formando superlativos, practica el uso de la S utilizando la terminación ísimo de superlativo, de noble noblísimo, de frío friísimo, de sabio sapientísimo, por ejemplo, ¿no? De inocuo inocuísimo, ¿correcto? De amable amabilísimo, de simple simplísimo, de caliente calientísimo, de ardiente ardientísimo, de cruel cruelísimo, de adornado adornadísimo, de pío piísimo, de oloroso olorosísimo, y así ustedes van desarrollando, ¿correcto? Y formando gentilicios, y se escriben los gentilicios de los siguientes lugares geográficos: del hombre londinense, de Nicaragua nicaragüense, de Río de la Plata rioplatense, del Rímac rimense, de Montevideo, ¿no es cierto?, montevidense, de Canadá canadiense, de Singapur singapurense y de Buenos Aires bonaerense, ¿correcto? Ahí está. Entonces, de acuerdo a esas palabras hemos hecho los ejercicios que nos pedían, ¿correcto? Ahora vamos al uso de la Z. En el uso de la Z, chicos, voy a encontrar 7 reglas del uso de la Z. Es importante recordar el uso de la Z porque muchas veces confundimos el uso de la Z con el uso de la S, y allí también cuando escribimos a veces confundimos, ¿no es cierto?, ciertos aspectos ortográficos. Entonces, ¿cuándo se usa la Z? La Z se usa en la combinación de Z y S en las conjugaciones de los verbos irregulares terminados en nacer, eser y oser. Por ejemplo, de nacer, nazco. Por ejemplo, de abastecer, abastezco, ¿correcto? Ahí está, ¿no? De reconocer, reconozco, ahí está, ¿correcto? El uso de la Z es importante. Ahora, la segunda regla del uso de la Z me dice lo siguiente: uso la Z en las terminaciones asgo, por ejemplo, padrinazgo, por ejemplo, mayorazgo. Pero hay excepciones, por ejemplo, la palabra rasgo, que ya no es con Z, sino con S, y la palabra trasgo, que ya no es con Z, sino es con S, ¿correcto? Ahora, la tercera regla del uso de la Z me dice que uso la Z en los sustantivos abstractos terminados en es y esa, y también en ansa, por ejemplo, esbeltez, por ejemplo, destreza, por ejemplo, esperanza. Ahí está, ¿correcto? Muy bien, la cuarta regla del uso de la Z me dice lo siguiente: que uso Z en la terminación aso, que indica grandeza o impacto, de grande, grandazo, pues, ¿no? Ahí está. De puerta, portazo, ¿no? De puñete, puñetazo, ¿no es cierto? Ahí está, el uso de la Z. También se usa Z en la terminación de suelo, ¿no? Por ejemplo, de jovencito, jovenzuelo, ¿no? De ladrón, ladronzuelo, ¿no? Despectivos en este caso, ¿no? Muy bien. Se usa la Z en la terminación de usco, por ejemplo, de negro, negruzco, de blanco, blancuzco, pero también hay sus excepciones. Por ejemplo, de verde, verduzco, pero ya no es con Z, sino con S. Y de pardo ya no es parduzco, pero ya no es con Z, sino es con S. Y finalmente la última regla que me dice lo siguiente: la terminación patronímica cuando termina en es, con Z o con Z. Por ejemplo, ustedes saben que los patronímicos son los adjetivos que provienen de ciertos nombres, ¿no es cierto? O son los apellidos que provienen de ciertos nombres determinados, ¿no? De Martín, Martínez, de Rodrigo, Rodríguez, ¿no? Y termina en la Z. Ahora, notas aclaratorias del uso de la Z. Es importante, chicos, que recuerdes que se usa la Z y también, ¿no es cierto?, se pueden escribir estas palabras con C sin que ninguna de estas palabras esté escrita ortográficamente de manera incorrecta. Dice, se puede escribir con C o con Z las siguientes palabras, ¿no? Por ejemplo, cedilla y cedilla, ácimo y ácimo, ¿correcto? A ver, cedic y cedic, azimut y azimut, cebra y cebra, sin y sin, zeta y zeta, y cigoto y cigoto. ¿Por qué se escriben de esta manera? Porque son aportaciones del catalán al español.
O sea, hay términos catalanes que utilizamos, ¿no es cierto?, que sean de cosa, españolizados, ¿no? Y se pueden escribir en ambas condiciones y ninguna de ellas se privilegia, ¿no? Se está escribiendo de manera correcta. ¿Sí? Muchachos, bueno, ahora vamos a ver algunos ejercicios correspondientes a el uso de la Z, ¿no? Por ejemplo, dice acá, practica el uso de la Z utilizando las terminaciones es, esa y ansa. Por ejemplo, de ligero, ligereza, ¿no? De altivo, altivez. De alabar, alabanza. De templado, templeza, por ejemplo, ¿no? De cobrar, cobranza. De delicado, delicadeza, por ejemplo. De raro, rareza. De sutil, sutileza. De fétido, fetidez. De grande, grandeza. Y así ustedes van desarrollando, ¿correcto? Por ejemplo, dice, corrige las siguientes palabras. Palazo y es con Z. Verduzco es con S, negruzco es con Z, parduzco es con con S, ¿correcto? Portazo es con Z, parduzco es con S, perdón, produzco es con Z, destreza es con Z, jovenzuelo es con Z, padrinazgo es con Z, esperanza es con Z, y así ustedes van corrigiendo el resto de palabras que me piden, ¿sí? Y finalmente, chicos, ¿no es cierto?, en el siguiente video vamos a ver el uso de la X como tal, ¿correcto?